Estamos en Gemara de Rosh Hashanah, el Talmud Rosh Hashanah, Lamed Beis Amud Beis 32b, hacia el final de la página, la última Mishnah. La Mishnah dice así: Shoifar shel Rosh Hashanah ein ma'avirin alav es atchum. El Shoifar, el objeto propiamente dicho, el cuerno, no como suena, sino el cuerno propiamente dicho, el objeto, en Rosh Hashanah no se puede pasar el tchum. Tchum quiere decir límite. Existe una halajá, una ley, que hay un límite determinado hasta donde uno puede caminar en Shabbos o en Yom Tov fuera de una ciudad. Hay montones y montones de leyes. El punto central aquí es que hay alpaim ama, chutz la'ir, 2000 ama. Un ama es un codo, aproximadamente 50 centímetros. Entonces 2000 amas son como 1000 metros, más o menos. Fuera del límite de la ciudad no se puede pasar por ahí. Entonces, si llegó el Rosh Hashanah y uno no tiene shofar, no tiene el objeto del shofar, pero el shofar está fuera del tchum, fuera del límite hasta donde uno puede caminar, dice la Mishnah, ein ma'avirin alav es atchum. No se puede pasar el tchum, este límite, para obtener el shofar, para tocar el shofar en Rosh Hashanah. Continuamos. Ven mefakrim alav es hagal, y tampoco se puede desarmar una montaña. ¿Qué quiere decir esto? Si hay unas ruinas, cayó una ruina en algún lugar y quedó el shofar abajo de las ruinas y uno quiere sacar las piedras o las cuestiones ahí que quedaron todas rotas en la ruina para obtener el shofar, no se puede hacer. Loy oilin beilan, no se puede subir a un árbol. Si el shofar está arriba de un árbol, no se puede subir. Ben roijim al gabe be'eima, tampoco se puede montar un animal para ir a buscar un shofar en Rosh Hashanah. No se puede nadar en el agua, por ejemplo, si el shofar está del otro lado de un río. Entonces yo quiero nadar por el río para obtener el shofar, no se puede. Todo esto en Rosh Hashanah, por supuesto que antes de Rosh Hashanah sí. Y tampoco se lo puede cortar del animal. Supongamos que el animal ya está muerto, no se puede matar un animal. En Shabbos, en Yom Tov sí se puede, pero para comer. Si yo quiero matar al animal solamente para sacar el shofar, no se lo puede cortar. Ni transgrediendo, como vamos a estudiar, una prohibición rabínica en Yom Tov. Ahora explico esto. Y tampoco transgrediendo una mitzvah bíblica en Yom Tov. Existen básicamente dos tipos de mitzvot en este contexto: bíblicas y rabínicas. Bíblica significa que la Torah, el texto mismo de la Torah, dice esto o aquello. Rabínica significa, por ejemplo, un cerco alrededor de la Torah, como dice la Torah misma, hagan un cerco a mi cuidado. Es decir, la Torah misma le pide a los jajomim, a los sabios, que cuidemos. Nosotros no somos, yo no soy sabio, pero que los jajomim cuiden las leyes de la Torah de manera tal de que nadie vaya a transgredir la Torah. Si la Torah dijo se puede hasta acá, pues los sabios dicen, bueno, menos. De manera tal de que nunca lleguemos a la situación en la cual se podría transgredir un precepto bíblico. Este es el concepto de shvus. Shvus significa de la palabra Shabbos. Shabbos es descanso. Shvus es dejar de hacer algo que bíblicamente no está prohibido, pero nuestros sabios lo prohibieron para no llegar a transgredir las cuestiones bíblicas. Pero si uno quería ponerle agua o vino dentro del shofar para pulirlo, para lavarlo, etc., esto se puede hacer en Rosh Hashanah, no es un problema. Ya vamos a estudiar cuál es el problema. No evitamos que los chicos toquen el shofar. Toquen quiere decir hagan sonar el shofar. En otras versiones dicen e incluso se les puede enseñar, se puede trabajar con ellos para que ellos aprendan, para que aprendan a tocar el shofar en Rosh Hashanah. Pero una persona que misasek significa que estaba tocando el shofar, estaba haciendo sonar el shofar, pero no con la intención necesariamente, ya estudiamos esto y lo vamos a volver a estudiar, no con la intención necesariamente de tocar, hacer sonar el shofar con los sonidos adecuados, específicos de Rosh Hashanah para cumplir la mitzvah de Rosh Hashanah. El tipo estaba haciendo sonar el shofar porque le gustaba el sonido. Esa persona, incluso mientras estaba haciendo sonar el shofar porque le gustaba el sonido, le salieron los sonidos adecuados, como aparece más adelante en la Gemara, en Talmud, le salieron los sonidos adecuados para cumplir la mitzvah de hacer sonar el shofar en Rosh Hashanah, lo yatsa, no cumplió su obligación de escuchar el shofar en Rosh Hashanah. Y una persona que estaba escuchando
como este otro estaba simplemente haciendo música porque le gustaba, como estudiamos, toqué al Shir, una persona que tocaba para cantar, hacía sonar el shofar solamente por el gusto nomás, y le salieron los sonidos que corresponden a hacer sonar en Rosh Hashanah, lo yatsi, tampoco cumplió con su obligación. Esta es la Mishnah. Vamos a la Gemara. La Gemara es muy interesante, con un comentario de Toises muy largo, que yo no lo voy a contar todo adentro, pero vamos a resumir la idea muy, muy importante. Dice la Gemara, ¿cuál es la razón por la cual no se pueden hacer todas estas cosas que enumera la Mishnah en Rosh Hashanah para obtener un shofar? Porque al fin y al cabo, tocar el shofar es una mitzvah. Hacer sonar el shofar es una mitzvah, que nadie malinterprete que tocar es el tacto. Hacer sonar el shofar en Rosh Hashanah es una mitzvah. Entonces, si yo no tengo el shofar y tengo forma de obtenerlo, ¿por qué no puedo obtenerlo? Transgrediendo Yom Tov. ¿Cuál es la razón de esto? Shofar Aseihum. Shofar es una mitzvah positiva. ¿Cuál es la mitzvah positiva? Yom Trua Yelachem. Un día de sonido de shofar será para ustedes Rosh Hashanah. Esta es una mitzvah positiva de la Torah. Ve Yom Tov, y el concepto de festividad Yom Tov, por ejemplo Rosh Hashanah, Asei velois Asei, es una mitzvah positiva. ¿Cuál es la mitzvah positiva? En el séptimo mes, en el primer día del mes, será para ustedes un día de descanso. La Torah dice, anda a descansar, es una mitzvah positiva. Velois Asei, es una mitzvah prohibitiva. Todos trabajos no hagan. Quiere decir que hay dos cuestiones. Vein Asei es lois Asei base, y una mitzvah positiva no desplaza a la combinación de una mitzvah prohibitiva más una mitzvah positiva. Si se tratase solamente de una mitzvah positiva contra una mitzvah prohibitiva, negativa, pues la mitzvah positiva viene antes. El ejemplo clásico, no quiero entrar en los detalles, pero solamente para el que entiende, para saberlo, si una persona tiene una mancha de tzorás, un chico tiene una mancha de tzorás, una enfermedad milagrosa, en la mila, en el prepucio, está prohibido, la Torah dice, tienes que cuidarte con las manchas de tzorás, no se pueden cortar. No se puede sacar para decir, oh, yo no estuve manchado nunca, estoy puro. No se puede, es una prohibición. Entonces, si el chico este tiene en el prepucio una mancha de tzarás y hay que hacerle el bris, hay que hacerle la circuncisión y cortarle el prepucio, ¿se puede cortar el prepucio teniendo una mancha de tzarás? Si la Torah dice, Yishame benegas a tzarás, tienes que cuidarte con la mancha de tzarás. Sí, se puede, porque por el otro lado está escrito, y moil besar lase. En Parshas Tazria, en el octavo día hay que cortar el prepucio. Es una mitzvah positiva que entra en conflicto con una mitzvah prohibitiva negativa, la mitzvah positiva gana. Y se corta el prepucio aunque tenga una mancha de tzorás. Pero en este caso, no. En este caso tenemos la mitzvah positiva de hacer sonar el shofar y una mitzvah prohibitiva en Yom Tov, no hay que hacer trabajos, y una mitzvah positiva más en Yom Tov, Shabbat, no hay que descansar. Entonces tenemos uno contra dos, por así decir. Mitzvah positiva contra mitzvah prohibitiva más mitzvah positiva. Continuamos en la Gemara. La Gemara explica, la Mishnah dice, no se sube a un árbol para sacar, para obtener el shofar, el objeto mismo, no se puede montar sobre un animal, etc. ¿Cuál es el problema de subirse a un árbol? Que uno vaya a cortar una rama. Y cortar una rama en árbol es koitzer, es cortar en Shabbos o Yom Tov, y está prohibido. Ktsira, es como cosechar. Y ¿cuál es el problema de montar un animal en Shabbos o Yom Tov? No vaya a ser que uno corte una rama de un árbol para golpear, usar de rebenque, golpear al animal para que ande más rápido, etc. Entonces, para que no transgredas la Torá de cortar una rama de un árbol, tampoco montes arriba de un animal. Así explican nuestros sabios. Ahora bien, la Gemara que viene ahora, la última línea de Lamed Beis Amud Beis 32b, dice así: Ahora, primero traduzco. Rabínico, dijiste que no. Bíblico, ¿tienes algún tipo de pregunta? ¿Qué significa esto? En nuestra Mishnah tenemos la primera línea de la Mishnah. No se puede transgredir el límite hasta donde se puede caminar en Yom Tov para obtener el objeto shofar. No se puede desarmar una montaña de piedras para obtener el shofar que está abajo de la montaña de piedras, etc. Estas son prohibiciones rabínicas.
que nuestros sabios establecieron, no porque uno vaya a transgredir algún tipo de prohibición bíblica, sino simplemente prohibiciones rabínicas para sostener, digamos, el espíritu de Yom Tov. Si una persona va a andar caminando no sé cuánta distancia en Yom Tov, al final el espíritu del Yom Tov se va a perder. No va a pasar Yom Tov, va a estar viajando durante Yom Tov. Entonces nuestros sabios establecieron toda una serie de, no sé si llamarlo prohibiciones, pero cercos, que no son para no transgredir la Toira, sino para conservar el espíritu de Shabbat, el espíritu de Yom Tov, la actitud y el enfoque adecuado. Este es un tipo de prohibiciones rabínicas. Después hay otro tipo de prohibición rabínica que son literalmente cercos. No vaya a ser, como expliqué antes, que uno transgrede una mitzvah bíblica. Entonces nuestros sabios pusieron un límite anterior. No transgredas este límite de manera tal que nunca vas a transgredir el otro límite. No transgredas el límite rabínico para nunca llegar a transgredir el límite bíblico. Entonces, la Gemara está preguntando, de Rabbanan Amras Loi, las prohibiciones rabínicas de nuestros sabios, que no están fundadas en cuestiones bíblicas, es decir, que no están fundadas en que no vaya a ser que transgredas alguna cuestión bíblica, como por ejemplo, Tchum y Mefakhin Alavesagal, como por ejemplo el límite de llaves, o levantar las piedras en Yom Tov para obtener el shofar. Esto no se puede. De Oraisa, las prohibiciones rabínicas que te podrían llevar a transgredir una mitzvah bíblica, obvio que no se puede, tampoco. Pero el orden en la Mishnah es extraño. Primero trae las prohibiciones rabínicas, simplemente prohibiciones rabínicas, por así decir, para llamarlo de alguna manera, para conservar el espíritu de Yom Tov. Y después dice, tampoco podés transgredir las prohibiciones rabínicas que te llevarían a transgredir una cuestión bíblica. Obvio que no, es mucho más grave. Es mucho más grave. Por eso dice la Gemara, de Rabbanan hashta. Ahora, de Rabbanan Amras Loi, las prohibiciones rabínicas, puras rabínicas, digamos, no se pueden transgredir. De Oraisa, las prohibiciones bíblicas, mi vaya, obvio que no, tampoco. Responde la Gemara, Zu veintzarich lema zu katani. El orden de la Mishnah es, esto no se puede, y ni es necesario decir esto tampoco. O sea, ambas cosas no se pueden. Como dice la Mishnah claramente, ni las prohibiciones rabínicas, cuya fuente es la prohibición rabínica propiamente dicha para conservar el espíritu de Yom Tov o de llaves, ni tampoco la prohibición rabínica cuya fuente es no ir a transgredir una prohibición bíblica. Ni esto se puede y ni es necesario decir que aquello tampoco se puede. Este es el texto en la Gemara y la explicación. Vamos a Lamed Gimel Amud Aleph 33a. La Gemara cita lo que dice la Mishnah: no se puede cortar el shofar del animal ni con algo que llevaría a una prohibición rabínica, y tampoco con algo que llevaría a una prohibición bíblica. O sea, cortarlo representaría una prohibición bíblica. Pregunta, explica la Gemara, Mishum Shvus, ¿cómo sería cortar el shofar del cuerno de la cabeza del animal, transgrediendo una prohibición rabínica? Magala. Magala es como una hoz que se usa para cosechar el trigo, que es una forma rara, no es un típico cuchillo. Uno no va a cortar un pan con una hoz, no es práctico. Tampoco se corta el cuerno de un animal con una hoz. Entonces, cuando uno hace un trabajo en Shabbat y Yom Tov, no quiero entrar en todos los detalles, es decir, no es la forma normal de hacer ese trabajo, y uno lo hace de esa manera, en forma anormal, por así decir, solamente es una prohibición rabínica hacerlo, no es una prohibición bíblica. Entonces, por cuanto acá uno estaría cortando el cuerno del animal con una cosa, con un cortante, que no es lo adecuado para cortar, entonces es solamente una prohibición rabínica. Lo hice, ¿cómo sería cortar el cuerno del animal transgrediendo una mitzvah bíblica? Sakina, con un sakin, con un cuchillo, que es la forma correcta, digamos, de cortar el cuerno del animal. Rashi explica que aquí la cuestión no es cortar el cuerno del animal, sino que la cuestión es un tikkun kli, reparar un utensilio determinado, en este caso es un shofar. Entonces, si uno va a repararlo y va a cortarlo con este cuchillo que no es la forma normal de cortar, entonces está bien. Si uno va a cortarlo con un cuchillo normal, entonces está mal. ¿Qué quiere decir está bien cortarlo con un cuchillo que no es normal? Bíblicamente hablando, se podría hacer. Nuestros sabios lo prohibieron.
No vaya a ser que uno termine cortando con un cuchillo normal, porque uno va a empezar a cortar con la hoz, se va a dar cuenta que no es práctico, va a agarrar el cuchillo común y lo va a cortar. Y esto se llama tikkun kli, esto se llama arreglar el shofar. Y entonces está mal, está prohibido rabínicamente hablando. Con un cuchillo normal está prohibido bíblicamente hablando. Pregunta la Gemara, exactamente la misma pregunta que dijimos antes. Acabamos de decir que con una prohibición rabínica está prohibido transgredir la prohibición rabínica para cortar y arreglar el shofar. Lo hizo mi vaya, una prohibición bíblica, obvio que está prohibido. Entonces, ¿qué está diciendo la Mishnah? ¿Por qué dice en ese orden la Mishnah? Primero lo rabínico, después lo bíblico. Y responde la Gemara exactamente igual que respondimos antes. Esto está prohibido, es decir, una transgresión rabínica para arreglar el shofar está prohibido, y ni es necesario decir que esto también está prohibido, una prohibición bíblica para arreglar el shofar. Continuamos el análisis de la Gemara sobre la Mishnah. Pero si uno quiere ponerle agua o vino como para repararlo, para mejorar el shofar, se puede poner. Dice la Gemara, maim o yain ein. Agua o vino se puede poner. Pero, traducción literal, aguas de las piernas, o sea, orina. No. Mas nisin money. ¿Quién es el autor de nuestra Mishnah? Abba Shaul. El autor de nuestra Mishnah es Abba Shaul. Así era el nombre de este sabio. De Tanya aprendimos en una braisa. No se olviden que la braisa es aquello que quedó fuera de la Mishnah. Abba Shaul Oimer, dice Abba Shaul, maim o yain mutar, que de se puede poner en el shofar agua o vino para pulirlo, digamos, pero agua de piernas, o sea, orina, a pesar de que tiene un ácido o lo que sea que tiene, yo no soy médico, está prohibido porque no es algo honroso, honorable para el shofar. Punto. Continúa el análisis de la Mishnah. No evitamos que los chicos, los niños, hagan sonidos del shofar. La Gemara que viene ahora, como yo dije antes, hay un comentario largo, toda la página, casi toda la página de Tosfos, en donde se discute sobre este pedacito de la Gemara. Entonces, primero vamos a estudiar la Gemara y después voy a explicar, por lo menos, a qué se refiere todo el comentario largo. Entonces, nosotros no evitamos que los chicos aprendan a tocar el shofar en Yom Tov, en Rosh Hashanah. Pero, evidentemente, cada palabra de la Mishnah es precisa. Y si la Mishnah dice que son los chicos los que pueden tocar el shofar, hacer sonar el shofar en Yom Tov, a pesar de que son niños y no cumplen mitzvot, digamos, a partir de los 13 años, 12 años, etc. La cuestión es que acá a los niños les enseñamos a tocar el shofar. Pero las mujeres no. Hanashim me'akvin. Evidentemente, las mujeres sí evitamos. Decimos, no toques el shofar, no tiene nada que ver con vos. Veja Tania, ¿acaso no aprendimos en una braisa? ¿Acaso no aprendimos en una braisa? La braisa dice, no evitamos ni a las mujeres ni a los niños que toquen, que hagan sonar el shofar en Yom Tov. Entonces la Mishnah dice que los chicos son los que no evitamos, las mujeres sí. Y la braisa dice, no evitamos ni a los chicos ni a las mujeres. Entonces es una discusión entre la braisa y la Mishnah. Omar Abaye, dice Abaye, lo caso. No es un problema. Rabbi Yehuda, Rabbi Yosi, Rabbi Shimon. Uno, el autor es Rabbi Yehuda, y el otro autor es Rabbi Yosi y Rabbi Shimon. De Tanya aprendimos en la braisa, Daber Bnei Israel. La Torah dice, habla con el pueblo judío. Este versículo específicamente está hablando en Sefer Vayikro, en el libro de Vayikro, de una parte del proceso de hacer un korban, una ofrenda, es smija. Smija literalmente significa apoyar. Apoyamos las manos arriba del animalito que iban a ofrendar y hacían vidui, y hacían confesaban sus pecados frente a Dios. Entonces, la Torah dice también el Bnei Israel. Dios le dice a Moshe, habla con los hijos de Israel. Bnei Israel samchin, ven Bnei Israel samchis. Dice Rabbi Yehuda. Los hijos en masculino de Israel hacen smija, tienen que apoyar sus manos sobre el korban para confesarse, etcétera, sobre la ofrenda, y no las hijas. Dice también el Bnei Israel, y no las hijas de Israel. Ellas no hacen smija, no están exentas de hacer smija, de apoyar sus manos sobre la ofrenda, etcétera. Dibre Rabbi Yehuda, esto es lo que dice Rabbi Yehuda. Entonces cuando la Mishnah dice
que todo el concepto del sonido del shofar tiene que ver con los niños y no con las mujeres. Es lo que está diciendo acá. El shofar tiene que ver con los hombres en general y no con las mujeres. Rabbi Yosi y Rabbi Shimon dicen, Nashim son reishus. Las mujeres pueden apoyar sus manos si quieren. Reishus significa si quieres hacerlo, si quieres no lo hagas. No es una mitzvah para las mujeres. Existe el concepto ampliamente explicado en la Gemara Kiddushin. Todas las mitzvot se llaman grama nashim ptures. Las mitzvot que son reguladas por el tiempo, las mujeres están exentas. No están obligadas a cumplir. Sukkah, lulav, shofar, están exentas. ¿Qué significa están exentas? ¿Está prohibido que la cumplan? Rabbi Yehuda te va a decir, está prohibido. Rabbi Yosi y Rabbi Shimon van a decir, está permitido que lo hagan, pero no están obligadas a hacer. El comentario largo de Toisos, ¿qué es lo que discute? Sabemos entonces, y esto es algo aceptado, esta es la halajá, que las mujeres están exentas de los preceptos que el tiempo las regula. Hay excepciones, está Shabes, por ejemplo, como una excepción, porque en Shabes está escrito Shamor Bezacha Bedibureja Nembru. Es toda una cuestión larga. En los primeros mandamientos, la Torah dice Zachar y Shabes, recordá el día de Shabes. En los segundos mandamientos, en Pashas Hanan, cuando Moisés los repite, dice Shamar y Shabes, guardá, cuidá el día de Shabes. Y nuestros sabios explican cómo Moisés se equivocó, Moisés se olvidó cómo se decía. Nuestros sabios explican que en realidad Dios dijo las dos cosas, algo que la boca del ser humano no puede reproducir. No podemos hablar dos palabras a la vez. Nosotros trabajamos en serie, una palabra, otra palabra. Dios puede trabajar en paralelo, dos palabras a la vez. Entonces, Shamor, Bezachar, Betibureja Nembru, cuidar el día de Shabes y recordar el día de Shabes fueron dichos a la vez. Zachar decimos Shabes, recordar el día de Shabes es una mitzvah positiva, de hacer el Shabes, de descansar en Shabes. Shamar decimos Shabes, guardar el día de Shabes es una mitzvah prohibitiva. Y por cuanto fueron dichas a la vez, a pesar de que Shabes viene de semana a semana, es una mitzvah regulada por el tiempo, las mujeres están obligadas en Shabes también. Comer matzah es otro de los ejemplos, que las mujeres, a pesar de que es una mitzvah que viene con el tiempo, también están obligadas a comer matzah, porque hay una prohibición de no comer chometz en Pesach, esta matzah, etc. El punto es que en general las mitzvot positivas, reguladas por el tiempo, las mujeres están exentas. La pregunta es, ¿la pueden cumplir o no la pueden cumplir? Y si la quieren cumplir, ¿deben decir una bendición o no? Esto es lo que discute Toisos, es una discusión larga, no voy a entrar en toda la discusión. El punto de la conclusión es que la mujer puede y debe decir una braja, una bendición, si quiere cumplir una mitzvah regulada por el tiempo. Si la mujer quiere escuchar el shofar en Rosh Hashanah, está muy bien, es algo positivo, es algo que puede hacer y debe decir una braja, debe decir una bendición, a pesar de que no está obligada. Pero sin embargo puede decir que Dios nos mandó, nos santificó con sus preceptos y nos mandó a escuchar la voz del shofar. Avanzamos en la Gemara. Estamos más o menos en la mitad de las líneas largas, en 33a. Aval misaskin bohem h ilmedu. Así es el texto de la Mishnah, hay diferentes versiones, pero le enseñamos a los niños. Misaskin significa literalmente quien hace un trabajo, pero sin prestar demasiada atención. No estás como involucrado en el trabajo que hace. Vamos a ver por qué esto es importante más adelante. Misaskin, se puede trabajar, digamos, con los niños, se puede enseñarle a ellos hasta que aprendan a tocar, a hacer sonar el shofar. Omar Rabbi Elazar, dice Rabbi Elazar, Bafilo Beshabes, incluso si cae Rosh Hashanah en Shabes, que ya estudiamos que no se toca el shofar, Zeira de Rabba, un decreto, no vaya a ser que, como no sos experto en hacer sonar el shofar, entonces vas a cargar el shofar en un dominio público, cosa que está prohibida por la Torá, para ir llevárselo al shofar a un experto para que te enseñe a tocar el shofar, etc. Por eso no hacemos sonar el shofar en Shabes, en Rosh Hashanah, pero acá Rabbi Elazar dice que misas que mimoim, puedes enseñar a los chicos a tocar el shofar incluso en Shabes. Tanya Namihaji, también aprendimos en una braisa. Se puede enseñar a los chicos a tocar el shofar incluso en Shabes. Y no evitamos que los chicos toquen el shofar en Shabes, o sea, hagan sonar el shofar en Shabes. Y ni que hablar en Yom Tov. Shabes es una prohibición
mucho más grave en la Torah que Yom Tov. Shabbat es una prohibición de esquila. ¿Cómo nos damos cuenta? Ahora explico. ¿Cómo nos damos cuenta qué es más grave que qué? Si bien la Mishnah Pirkei Avos dice, al tehiyoishe beshoikel mitzvot shel Torah, no te sientes a sopesar, a ver cuál es más importante, kala que hamura, las más simples como las más graves, es verdad. Esto es en términos de la observancia de los preceptos de la Torah o de nuestros sabios. Hamur indivrei seif midivrei Torah, son más importantes y graves, serios las palabras de nuestros sabios que las palabras de la Torah misma. La Torah misma nos dice, no te apartes de lo que nuestros sabios nos digan, ni a diestra, ni a siniestra, ni a diestra, ni a izquierda, etc. Hay que cumplir. La Torah misma nos manda a cumplir lo que dicen nuestros sabios. La cuestión es que, a pesar de esto, que todos los preceptos son importantes, en la práctica observamos de los castigos que la Torah aplica a cada precepto, la gravedad de ese precepto. Si bien hoy en día no se aplican los castigos, y probablemente, según la Gemara en Makois, nunca se aplicaron, o una vez cada 70 años hubo una pena de muerte, el punto es que claramente, si la Torah dice, por hacer tal cosa tenés pena de muerte, y por hacer tal cosa tenés solamente latigazos, claramente lo de pena de muerte es mucho más grave. Entonces Shabbat es una prohibición de esquila. Esquila significa apedreado, que no es que le tiraban piedras a la persona, no era así. No había entrado en el detalle ahora, en Gemara Sanedrin está explicado, en Gemara Makois. La cuestión es que es una prohibición de las más graves que hay. Hay 4 tipos de pena de muertes en la Torah. Esquila, apedreado es la más grave. Esquila, sreifa, herek, henek. Esquila significa apedreado, sreifa significa quemado, herek significa le cortaban la cabeza y henek es lo ahorcaban. Que de vuelta no es como uno normalmente piensa, es una forma específica explicada ampliamente en la Gemara, en el Rambam también, etc. Ahora bien, Malkus significa latigazos. Shabbat es una prohibición de pena de muerte, esquila, apedreado. Yom Tov es una prohibición de Malkus, latigazos. Entonces, claramente es más grave Shabbat que Yom Tov. Entonces, la Braisa traía de vuelta, porque ahora la Gemara va a explicar esta Braisa, va a analizar la Braisa. La Braisa decía así: Misasken bohen h ilmedu afile beshabbat. Se puede trabajar con los chicos hasta que aprendan a hacer sonar el shofar en Shabbat. Ven meakvin atinoikes milit koya beshabbat. Y no evitamos que los chicos toquen el shofar en Shabbat. En Tzarech el Yom Tov. Y ni que hablar en Yom Tov, que no evitamos que hagan sonar el shofar en Yom Tov. La Gemara pregunta, Hakuf kasha. Esto mismo es una pregunta. La Braisa es una Braisa problemática. ¿Por qué? Primero dijiste, Misaskim, andá y trabajá como si fuese una orden. Andá y trabajá con los chicos, andá y enseñales hasta que aprendan a tocar el shofar, hacer sonar el shofar. Alma, suena de este texto, de entrada, en primera instancia, les decimos a los chicos, vayan a tocar el shofar, vayan a hacer sonar el shofar así aprenden, etc. Esto es el primer texto de la Braisa. Y luego enseñás, no evitamos que los chicos toquen el shofar en Shabbat y Yom Tov. No evitamos que toquen, pero les decimos que vayan a tocar. No. La Gemara es muy precisa con las palabras de la Mishnah, de la Braisa. Entonces al principio de la Braisa es Misaskin, anda a hacerles tocar el shofar, dales un shofar y que hagan sonar el shofar. Y el final de la Braisa es, vos no le des el shofar, déjalo ahí en el armario. Si el chico agarró el shofar y quiere hacer sonar el shofar y lo hace sonar, no se lo tenés que sacar. En las palabras exactas, la última línea de 33a, y Kuba utelo meakvin, no evitas que hagan sonar el shofar. De entrada, en primera instancia, no les decís a los chicos vayan a tocar el shofar, vayan a hacer sonar el shofar. Lo callo. Como explica, no es un problema. Kan, pasamos a 33b, la medgim y la mudbeis. Kan bekoton shegia lechinuch. En un caso estamos hablando de un chico que llegó a la edad de educación, en cuyo caso es útil que vayas y le digas, toca el shofar, vení, hacerlo sonar, etc. Y por supuesto que no evitas que haga sonar el shofar, vos mismo le das el shofar para que aprenda a sonar, porque el chico ya tiene la edad de educación, que para cada mitzvah
Nuestros sabios definen una edad diferente para la educación. Educación significa que ya está preparado, digamos, para empezar a cumplir la mitzvah. ¿Está obligado a cumplir la mitzvah? No. Ya está preparado, ya está listo. 6 años, 8 años, 9 años. Depende de cada chico, depende de cada mitzvah también. La Gemara acá no explica cuál es la mitzvah, cuál es la edad de jinuj, de educación de este chico en términos de shofar, sea como fuere, en el lugar en donde dice que misaskin mimoen achil medu, les enseñamos a los chicos hasta que aprendan. Esto es un chico que ya está en la edad de jinuj, de educación. Y en el caso en que dice que no evitamos que hagan sonar el shofar si lo agarró, pero vos no se lo des. Estos son los chicos que no llegaron a la edad de jinuj. Entonces, ¿para qué le vas a dar un shofar para que toque? ¿Para que haga qué tipo de sonidos? Igual no llegó ni siquiera la edad que nuestros sabios dicen es apropiado que empieces a educar a tu hijo en las mitzvot, en las mitzvahs. Continuamos la segunda línea del Lamed Gimel Amud Beis 33b, Vamisasek lo yatsa. La persona que estaba haciendo sonar el shofar así porque sí, no con la kavana, no con la intención de hacer sonar el shofar de Rosh Hashanah, sino que simplemente estaba haciendo sonidos y le salieron los sonidos correspondientes, como aparece en la próxima Mishnah, le salieron los sonidos correspondientes para hacer sonar el shofar en Rosh Hashanah, lo yatsa, no cumplió su mitzvah, su obligación. Ha toikea le shir yatsa, pero surge entonces que cuando es misaseik, cuando la persona está haciendo sonar el shofar porque así nomás agarró el shofar y lo tocó, ese es el que no cumplió su obligación. Pero toikea leshir, como ya estudiamos anteriormente, si la persona tocó para hacer música, o sea, no es que acá estaba haciendo cualquier cosa y sopló y salió un sonido, perdón, sino que acá la persona tenía kavana, tenía intención de tocar una melodía específica. Quería hacer música con el shofar. ¿Y qué melodía le salió? Pues le salió algo como los sonidos que corresponden a hacer sonar el Rosh Hashanah. La pregunta es, ¿la persona quería cumplir su mitzvah de escuchar el shofar en Rosh Hashanah? La respuesta es no. Estaba haciendo música. No estaba haciendo nada y de repente salió un sonido. Estaba haciendo música. Y salieron los sonidos del shofar en Rosh Hashanah. ¿Cumplir la mitzvah? Pues lo que quiere decir la Gemara es, aprendemos de la Mishnah, que si el misase que es el que no cumplió, el que no tenía ningún tipo de intención es el que no cumplió, pero el que tenía intención de hacer música sí cumplió. Leima, digamos que Mesayea Leile Rove de Omar Rove a Toki Aleshir Yatza, digamos que esta Mishnah nuestra es un apoyo, es una prueba para Rove. Rove es el nombre de un sabio, que Rove decía que el que hace sonar el shofar para hacer música nada más, y le salieron los sonidos correspondientes en Rosh Hashanah para cumplir con la misa de Rosh Hashanah, Yatza, cumplió su obligación. Lo vemos de esta Mishnah, Misase, que el que no tiene ningún tipo de intención, ese es el que no cumplió, pero el que quería cantar, sí. No cantar, sino hacer sonar el shofar para hacer una melodía, sí cumplió. Responde la Gemara, no. Esta Mishnah no es una Mishnah que apoya a Rove. Dilma toikea leshir name misase karle. Quizás aquella persona que está haciendo sonar el shofar para que salga música también se llama alágicamente misasek. Misasek es una persona que no está cumpliendo una mitzvah, está haciendo algo. ¿Está actuando? Sí, está actuando. ¿Está cumpliendo, teniendo la intención de cumplir mitzvot? No. Entonces cuando la Mishnah dice, a misasek lo yatza, el que estaba haciendo nada, por así decir, simplemente soplando un shofar, no cumplió, eso incluye aquel que era toikei aleshir, aquel que estaba tocando el shofar simplemente para hacer melodías, no cumplió. Esta Mishnah no es una prueba para Rove. Continuamos el análisis de la Gemara sobre nuestra Mishnah. Una persona que escuchó el sonido del shofar de otro, que ese otro era misase, que estaba haciendo simplemente hacer sonidos, haciendo sonar el shofar, y le salieron los sonidos que corresponde escuchar en Rosh Hashanah. Yo estaba escuchando el shofar del otro, yo sí tenía la intención de cumplir mi mitzvah. El que estaba haciendo sonar el shofar, tocando el shofar, ese estaba misase, que ese estaba simplemente haciendo sonar un shofar cualquiera, no para cumplir una mitzvah. Pero yo sí quería cumplir la mitzvah. ¿Cumplo yo mi mitzvah con el sonido del shofar de él?
Es verdad, la Mishnah dice el que escucha de alguien que era misasek, que estaba simplemente haciendo sonar un shofar sin intención. Ese no cumplió, eso está claro, eso lo dice la Mishnah. Pero ¿qué pasa si yo estoy escuchando, soy shoimeya minamashmia, de alguien que está haciendo sonar el shofar con la intención de hacer sonar el shofar en Rosh Hashanah? Es decir, el otro quiere cumplir su mitzvah. Yo estoy escuchando el sonido del shofar del otro. ¿Yo cumplí mi mitzvah o no? Si yo tenía intención de cumplir la mitzvah. Por eso pregunta la Gemara. Una persona que escucha de quien estaba haciendo sonar el shofar para sí mismo, con la intención de que él cumpla la mitzvah. ¿Cumplió la mitzvah o no? Mai quiere decir ¿qué, literalmente? Yatza. Cumplió su mitzvah. De vuelta. El otro estaba haciendo sonar el shofar para él. Y yo estoy escuchando el shofar que él hace sonar. Yo cumplí mi mitzvah. Ley Matei de Tiurte de Rabbi Zeira. Digamos que esta Mishnah es una contradicción para la opinión de Rabbi Zeira. De Omar de Rabbi Zeira le Shamei, como ya aprendimos que Rabbi Zeira le dijo a su sirviente, y Haven Usekali, tené kavana, presta atención cuando haga sonar el shofar y teneme a mí en mente, le dijo Rabbi Zeira. Quiere decir que shoimeya minamashmia le atzmoy lo yatza. Para Rabbi Zeira, una persona que escuchó a otro tocando el shofar para él, no cumplió su obligación, porque Rabbi Zeira le dijo, tenés que tenerme a mí en mente. Digamos que esta Mishnah es una contradicción a la opinión de Rabbi Zeira. ¿Por qué? Porque de vuelta, la Mishnah dice, Shoimea minamisasek lo yatza. El que escuchó el shofar de alguien que estaba simplemente jugando con un shofar, ese es el que no cumplió. Pero si vos escuchaste el shofar de alguien que estaba teniendo kavana de tocar el shofar, a pesar de que no te tenía a vos en mente, sí cumpliste. Contradicción a Rabbi Zeira. Responde la Gemore, Dilma aidi de tana reisha misasek tana seifaname misasek. Quizás no es así. No es así. Quizás, por cuanto al comienzo de la Mishnah dice la palabra misasek, que significa una persona que no estaba prestando atención, el final de la Mishnah también utilizó la misma expresión, misasek. Es decir, quien estaba haciendo sonar el shofar así sin ninguna intención. Pero en realidad se refiere a quien sí efectivamente tenía intención para hacer sonar el shofar y tenía en mente a la otra persona también. Para entender esto rápidamente, veamos de vuelta la Mishnah. En Lamed Beis Amud Beis, en 32b, al final de 32b, el final de la Mishnah dice, Misasek lo yatza, esa es la reisha. Una persona que estaba, por así decir, para llamarlo simplemente, jugando con el shofar, y ahí hizo sonar los sonidos que corresponden al Rosh Hashanah, no cumplió la mitzvah. Eso es lo que se llama reisha, comienzo de la Mishnah. Y el que escucha, el que estaba jugando con el shofar, tampoco cumplió. Pero no solamente, según Rabbi Zeira, y la halajá es así, no solamente que el que escucha de alguien que estaba jugando con el shofar, que no cumplió su obligación, incluso el que escucha de alguien que está haciendo sonar el shofar con intención de hacer sonar el shofar, pero para él, solo para él, tampoco cumplió. Ay, ¿por qué dice misasek? Bueno, antes dijimos misasek, ahora decimos misasek también. Nunca hay que olvidarse que el texto de la Mishnah es un texto armado para aprendérselo de memoria. Entonces, cuantas menos palabras se puedan incluir, mejor. Y cuanto más uniforme, digamos, las mismas palabras se utilicen, mejor, porque es más fácil de recordar. En este caso, en lugar de tener que recordar misasek, mejaven, qué sé yo, directamente recordar una palabra, misasek, y ya está. Ay, podríamos llegar a un error en comprensión. Bueno, esto es lo que la Gemara explica justamente. Por cuanto al comienzo de la Mishnah, es decir, el pedacito anterior justo, misasek lo yatza, el que estaba jugando con el shofar no cumplió su obligación, dice la palabra misasek, que el final de la Mishnah también dice esa palabra. Para que sea mnemotécnico, para que te lo acuerdes fácil. Pero eso no quiere decir que alguien que escucha de quien está tocando el shofar para sí mismo, sin intención, sin tener en mente a los demás, cumplió. No, señor, no cumplió. Y lo que dice Rabbi Zeira se sostiene. Le dijo a su sirviente, teneme en mente y toca el shofar. Esto es el final de la Mishnah. Vamos a estudiar la próxima Mishnah, pero no vamos a estudiar la Gemara de esa Mishnah ahora,
porque es una gemora larga y muy importante para entender cómo se toca el shofar, cuáles son los sonidos que hay que tocar el shofar. Pero sí vamos a estudiar la Mishnah para ir avanzando. Dice la Mishnah, Lamed Gimel Amud Beis, 33b, Seider Tekiyois. ¿Cuál es el orden del sonido del shofar? Para entender esta Mishnah y de vuelta la gemora que sigue de esta Mishnah, hay que entender que hay diferentes nombres para los sonidos del shofar. Y en la gemora y en la Mishnah misma se van intercambiando. Y uno tiene que prestar atención a qué se está refiriendo. Si al sonido, a qué. Uno se llama tequía. Tequía significa un sonido largo. Ese se llama tequía. Otro se llama terúa. Trua significa sonidos cortos, sonidos cortitos, que en el lenguaje de Rashi, entonces, koldehu, un número, una medida pequeña, un sonidito simple. Este sonido que se llama trua también se llama yevava. Ese es el nombre que tiene, vamos a ver más adelante en la Gemara, en la próxima clase está de dónde sale ese nombre yevava, del Tanaj sale incluso, pero se llama así yevava, son sonidos pequeños. Eso se llama trua. Luego hay otro que se llama shvarim. Shvarim, de la palabra shever, shever es como quebrado. Son sonidos un poco más largos. Entonces tenemos tequía, es un sonido largo. Trua es un sonido corto. Y shvarim es un sonido un poco más largo. Pero no llega a ser una tequía. No es una trua y no es una tequía. El shvarim también se llama yelala. En el lenguaje de la Gemore se llama Yelala. Ese es el concepto de Shvarim. Entonces, con estos nombres vamos a poder entender la Mishnah y la Gemore que sigue adelante. Vamos de vuelta a la Mishnah. Seider Tekiyois. ¿Cuál es el orden del sonido del shofar? ¿Cómo se toca el shofar en Rosh Hashanah? Shalosh shel shalosh shalosh. Traducción literal: 3 de 3, 3. Esto es lo que dice la Mishnah. Que de vuelta, no hay que olvidarse que tenía que ser fácil de recordar. Shalosh, shalosh, shalosh. Decir 3 veces la palabra shalosh y ya está. Shalosh quiere decir 3. 3 de 3, 3. Es decir, teníamos, ya lo aprendimos, Malchíes, Zichroines y Shefares. Malchíes significa declarar a Dios como rey. Zichroines es que Dios nos recuerde a nosotros para bien. Y Shefares es los sonidos del shofar mismo. O sea, los versículos que hablan sobre el shofar, como vamos a estudiar en la Mishnah, en la Gemara, etc. Entonces, ¿cuál es el seider? ¿Cuál es el orden? Tenés que hacer 3 grupos, uno por Malchíos, uno por Zichroines, otro por Shefares, de 3 sonidos. ¿Cuáles son los 3 sonidos? Tequía, trua, tequía. Tequía significa sonido largo, trua sonido corto y tequía sonido largo de vuelta. Ay, me van a decir dónde está Shvarim. Está incluido en trua. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar más adelante que hay una duda sobre cómo es una trua. Si la trua son sonidos cortos, o la trua son sonidos un poco más largos, Toda la Gemore que nos sigue es justamente la explicación de esta cuestión. ¿Qué es una trua? No es que discuten tanto, porque es una página larga, pero no es que discuten tanto sobre qué es una trua, pero el concepto es que hay una duda sobre qué es exactamente la trua. Entonces, cuando hablamos de 3 sonidos, hablamos de tequía, trua, tequía. ¿Qué es una trua? Ok, dejémoslo al costado ahora. Ya vamos a ver qué es. Pero estos son los 3 sonidos. Entonces son 3 grupos, Malchíes, Zichrones y Shefares, de 3 sonidos cada grupo. Shalosh, shalosh, shalosh. 3 de 3, 3. ¿Cuál es la medida de cada uno? Shiur tequía que shalosh truois. La medida del largo de una tequía, del sonido largo, es como 3 truois. Una trua son, vamos a estudiarlo, 3 trumitin, son 3 sonidos, es una trua. Entonces, una tequía, ¿qué es? 3 truois, 9 soniditos. El tiempo que lleva a hacer 9 soniditos, ese es el tiempo de una tequía. Pero la tequía no son soniditos, la tequía es un sonido largo. Entonces, uno contaría, digamos, el tiempo que le llevaría a hacer 9 soniditos, etc. Este es el sonido, este es el tiempo, digamos, de la tequía. Shiur trua. ¿Cuánto es la medida de una trua? Porque una tequía son 3 truas. ¿Y cuánto es una trua? Que shalosh yevavois. Son 3 soniditos.
Toca Barishaina, esto ya lo estudiamos en la Gemara anteriormente. Toca Barishaina, Moshe Vashnia, Kishtaim. Dijimos que son tres grupos de tres sonidos: tequía, trúa, tequía. Luego viene tequía, trúa, tequía. Hay un momento en el cual están al lado dos tequíos. Tequía, trúa, tequía, tequía, trúa, tequía. Y dos tequías una al lado de la otra. Tequía es el sonido largo. Entonces, toca Barishaina. Vos tocaste la última tequía del primer grupo de tres. Tequía, trúa, tequía. Esta tequía. Tú. Pero en lugar de hacer un sonido largo, hiciste un sonido súper largo, como dos tequías. ¿Por qué? Porque el próximo sonido, ¿cuál es? Tequía. Trúa, tequía. Perdón, tequía, trúa, tequía. Tequía, trúa, tequía. Tienes dos tequías una al lado de la otra. Entonces tocaste una tequía larguísima, tan larga como dos tequías. La pregunta es, ¿cuenta como dos tequías o como una sola tequía? Toca Barishaina, Moshe Vashnia, Kishtaim. Tocaste la primera tequía. Tequía, trúa, tequía. Vashnia, la segunda, la hiciste larga como dos. Ein beyad el ayaja, solamente tenés en tus manos una tequía. Tiene que haber una interrupción en el medio. Tú. Interrupción. Y ahora toca de vuelta. Tú. Interrupción. Y ahora toca de vuelta. Tú. Si vos dijiste todas las bendiciones que corresponden, como ya estudiamos en las clases anteriores, dijiste todas las bendiciones de Malchíes, Zichrones y Shoifares, del reinado de Dios, el recuerdo y el sonido de Shoifar. Pero no tenías Shoifar. Y ahora te apareció un Shoifar. ¿Tenés que decir todas las bendiciones de vuelta y tocar el Shoifar con las bendiciones o simplemente tocas el Shoifar? Toikeya, Umeria, Betoikeya, Shalosh Peamim. Haces sonar la tequía, la trúa y la tequía tres veces, como dijimos, Shalosh, 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 3 de 3, 3, y con esto cumpliste tu mitzvah, a pesar de que dijiste las bendiciones antes y ahora tocas el Shoifar. Que Shem Sheshliach Tzibur Hayav, así como el líder de la congregación está obligado a escuchar el Shoifar, de la misma manera cada individuo debe hacer sonar el Shoifar por sí mismo. Esta es una opinión en la Mishnah. Hayav. O sea, de la misma manera cada individuo tiene que hacer sonar el Shoifar. Rabban Gamliel Oimer, dice Rabban Gamliel, con esto termina la Gemore más adelante. Rabban Gamliel Oimer, dice Rabban Gamliel, Shliach Tzibur Moitzi Saramim Yedei Basan. El líder de la congregación, el Hazan, el Shatz, el Shliach Tzibur, el enviado de la congregación, hace cumplir la obligación de muchos simplemente con su Yedei Basan. Hace cumplir su obligación de muchos. Es decir, él hace sonar el Shoifar y el resto de la gente cumple la obligación de escuchar el Shoifar con el Shliach Tzibur, con el líder de la congregación, habiendo tocado el Shoifar. No es necesario que cada uno haga sonar el Shoifar. Es una discusión entre el Tana Kama. La primera opinión en la Mishnah dice que cada persona tiene que tocar el Shoifar. Y la segunda opinión, Rabban Gamliel dice no es necesario. Uno toca el Shoifar y el resto de las personas escuchan y con esto cumplieron su obligación. En la próxima clase vamos a estudiar la explicación de esta Mishnah. Es una explicación larga, amplia, donde la Gemara trae diferentes enseñanzas, braises particularmente hablando, desde donde se aprende cómo se toca el Shoifar, por qué tiene que haber una tequía, después una trúa y después una tequía de vuelta, una tequía antes de la trúa, una tequía después de la trúa, un lugar donde aprendemos, el otro lugar donde aprendemos, Rosh Hashanah, Yom Kippur, de Yoibel, o lo aprendemos del desierto, donde se tocaba el Shoifar, etc. La Gemara va a analizar esto ampliamente, Dios mediante, en la clase que viene.